de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando este versículo dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. ¿Qué significa? Si queda con vida, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando miramos en Juan, capítulo 15, aparece la vid, ¿no? Desde el versículo 1 que dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Versículo 2, el que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. Si no da fruto, si un pámpano no da fruto, ¿qué hace el labrador? Coge y quita ese pámpano. ¿Quién es el labrador? Dios. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Entonces, el pámpano que no lleva fruto, ¿qué hace el labrador? Lo quita. Eso dice el versículo 2. Cuando miramos, ¿por qué se refiere el versículo que hemos considerado el día de hoy a morir? Si ese grano de trigo no cae en tierra y muere. ¿A qué se refiere? Se refería únicamente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos los versículos anteriores, está hablando de que llegó el momento de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando leemos los versículos siguientes, también está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros. Cuando una persona se bautiza, el bautizo es estar sepultado juntamente con Cristo. Pero ¿quién es sepultado? Los que viven, el que muere. Adán, ¿cómo quedó? ¿Adán quedó vivo o muerto? Adán quedó muerto. Pero ¿cómo se ven las personas? ¿Cómo se ven? ¿Se ven muertas o se ven vivas? Isaías, ¿cómo se veía? Él se veía vivo. Pero mientras él se veía vivo, ¿qué tenía que ver con Dios? Había una visión que él recibió en Isaías capítulo 1, pero solamente en el capítulo 6 él se dio cuenta, esa visión hablaba de él, de cada uno de nosotros. Lo que está escrito en la Biblia no es para que nosotros veamos a otras personas. Lo que está escrito en la Biblia no es un compendio de moralidad, de ética, para vernos nosotros mejores que otros al ver defectos en otros. No. La Biblia está para que veamos la maldad de nosotros, primeramente, para que nos demos cuenta dónde estamos. La persona que se da cuenta que está muerta, esa persona puede tener vida. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, Juan 5:25, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Qué dice Colosenses 3:3? Dice algo similar. Porque vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Quién es el labrador? Dios. ¿Quién es la vid verdadera? Nuestro Señor Jesucristo. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Yo soy la vid verdadera. Y yo soy la vid. El versículo 5 de Juan 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y el versículo 8, porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quién puede dar fruto? ¿Ustedes han visto un tarrito? En el colegio nos hacían llevar un tarrito de vidrio, un frasco de vidrio, ¿sí? Un frasco de vidrio con tierra y ahí echábamos un frijol. El frijol lo dejábamos pegado a la pared del vidrio con una intención. Ese frijol pues iba a estar rodeado de tierra excepto por la parte donde está el vidrio. Pero la idea de que quedara pegado al vidrio es para que nosotros viéramos lo que iba a pasar con ese frijol que fue enterrado. Ese frijol después veíamos cómo le empezaba a salir raicita y luego empezaba a salir un retoño hacia arriba buscando la luz y veíamos cómo salía, cómo le salía una hoja, cómo crecían. Pero es necesario que mueran. ¿Cómo quedó Adán desde el momento que pecó? Separado de Dios, ¿alguien puede vivir? Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Eso está en Juan 5:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Cuando Adán pecó, quedó muerto. Y en Adán, ¿quién quedó muerto? Toda la humanidad. Romanos 5:12. Por Adán entró el pecado al mundo. Por lo tanto, la muerte pasó a todos los hombres. Pero el ser humano, ¿cómo se ve? ¿Muerto o vivo?
se ve vivo, pero realmente la persona que se logra dar cuenta, igual que Isaías, que se logra dar cuenta, ¿qué pasó en Isaías? Dice que un tizón, así sacado del fuego, tocó sus labios. Ha sido quitada su culpa, limpio su pecado. ¿Por qué tocó sus labios? ¿De dónde se saca ese carbón encendido así? ¿De dónde se saca? Del altar. En el altar, ¿qué era? Nosotros. Parece que la ofrenda era totalmente, perdía su forma. Totalmente era destruido el pecado, que éramos nosotros, Satanás. Suena feo decir era Satanás, éramos nosotros mismos. El pecado no era algo ajeno, no era, las religiones enseñan a mirar afuera. Ay, mire ese que se puso piercing. Se puso piercings y se hizo un tatuaje acá en la frente y se hizo un tatuaje acá en la cara y nos enseñan a mirar. Así es la maldad, así es el diablo. El diablo es el pecado. Todo aquel que dice que es pecador es del diablo. Es un retoño y da fruto para el diablo. Cuando una persona se expresa así, todos somos pecadores, esa persona no se da cuenta de lo que está diciendo, pero con su boca está atestiguando que es del diablo. Está atestiguando que está muerto sin darse cuenta que está muerto, creyendo estar vivo, pero está muerto. Bueno, lo que estamos hablando el día de hoy, como muy condensado, tal vez muchas cosas, muchos temas en corto tiempo. Lo más importante, y es importante que se quede esto en el corazón de los oyentes del día de hoy, nosotros somos los pámpanos. Lo que Dios quiere es que llevemos mucho fruto. Juan 15:8. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado, dice, para que llevéis mucho fruto. Para que Dios sea glorificado, ¿qué tenemos que llevar nosotros? Mucho fruto. Dios quiere que llevemos fruto. Para que una persona pueda llevar fruto, esa persona tiene primero que haber muerto. ¿Y de qué manera una persona pasa de muerte a vida? Por el Evangelio. El Evangelio es ese poder de Dios, lo dice la Biblia, que nos da la salvación. Cuando una persona puede recibir la salvación, esa persona quedó sepultada con Cristo. Ese es el bautizo en Cristo, la persona quedó muerta. Y en ese momento la persona puede dar fruto. ¿Cómo puede dar fruto? ¿De qué manera puede dar fruto? Si esa persona recibió la salvación, bíblicamente ya no es pecador, es justo. Ya no le pertenece a Satanás, ya no. Es justo. Si esa persona es justa, puede transmitir esa vida que recibió, también la puede transmitir. ¿En qué se convierte? Se convierte en alguien que lleva mucho fruto. En esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto, Juan 15:8. Y seáis así mis discípulos. ¿De qué manera? Llevando fruto. ¿Para qué nos dio la salvación Dios? Para que llevemos fruto. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que las personas necesitan creer para ser salvos? El Evangelio lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 3. Ahí resumió el Evangelio y dijo que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Y ese es el orden de la iglesia. Él dijo, yo les doy lo que primeramente recibí. ¿Qué es lo primero que una persona debe recibir en una iglesia? Si está verdaderamente en la iglesia. Si está en una congregación que no es iglesia, no va a recibir el Evangelio. Pero si está en la iglesia verdadera, ¿qué es lo que va a recibir? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Cómo dicen las personas en modo natural? Todos somos pecadores. Así dicen las personas, ¿cierto? Cuando decimos en modo natural es sin conocer la Biblia, sin conocer la palabra de Dios, las personas dicen, todos somos pecadores. ¿Eso es verdad? Eso es mentira. Pero cuando miramos, Jesús entonces, ¿a qué vino? Él vino para quitar el pecado del mundo y lo quitó. Él nos hizo justos, nos hizo santos, nos hizo perfectos. Sé que suena como locura. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Lo que aquí decimos no tiene cabida en la lógica humana. Lo que aquí decimos es el mundo espiritual. Si tú nos escuchas, si tú todos los días así por 10 minutos estás con nosotros escuchando la palabra, algo que te garantizamos, vas a poder pasar de muerte a vida. Para ello necesitas primero estar muerto en Cristo Jesús. Vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Mediten sobre la palabra que hemos compartido el día de hoy. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. El mundo, la corriente de este mundo, dice la Biblia, el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Él es el que dirige la corriente de este mundo.
Las personas andando en el mundo se sienten bien, están cómodas y no se dan cuenta a quién le han servido. Pero tu palabra nos muestra cómo para que una persona sea verdaderamente hijo de Dios, tiene que estar muerto. ¿A qué cosa? A este mundo. Permite, Padre, que quienes han visto y van a ver esta predicación corta de 10 minutos, consideren dónde están, si han recibido la salvación, si han creído el Evangelio. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días, así por 10 minutos, estamos considerando el versículo del día. Quédense con ese versículo el día de hoy. Mediten sobre este versículo. Nos vemos esta noche dentro de 14 horas. Chao.